viendo. Bien. Bien. Vayan preparando la guía si comenzamos a trabajar. Bien. Vamos a ir viendo entonces, vamos a terminar dejar de que ingresen ya todos los alumnos y comenzamos a trabajar enseguida. Bien. Voy viendo, después voy a tomar, vamos a hablar de la asistencia. Bien. Bien, van ingresando. En espera tenemos varios. Está medicado, ¿eh? Bueno. No me llegó y ahí no me lo... Por tiempo para Bien. pagar, ¿no? Bien. Bueno, habla bien. Vamos Voy a viendo, pegar. por favor. Silencien sus micrófonos. Silencien los micrófonos, por favor. Profe, Sí. quería hacer una consulta que, bueno, tenía una duda mientras estaba haciendo las actividades. Las actividades, bueno. Sí. ¿Puede haber preposiciones dentro de una frase nominal? Normalmente no. No puede haber preposiciones dentro de una frase nominal, salvo alguna frase muy especial, pero no tienen en los textos que les dimos, de las guías que ustedes tienen, no tienen frases que puedan contener una preposición. O sea, dentro de una frase nominal, preposiciones no. ¿Está? Sí, profe, está. Gracias. Bien. O sea, de cualquier manera, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? A medida que vayamos trabajando, van a ir surgiendo, ¿no es cierto?, todas esas dudas y vamos a ir charlando al respecto. Así que no se hagan problema que vamos a trabajar con eso. Bien. Vamos entonces, termino de ver que todos entren a la clase. Está, y parece que va a estar muy concurrida ahora la clase. ¿Será posible que seamos hijos del rigor, no? Bueno, vamos a charlar, ahora termino de admitir, ya la próxima clase les voy a dejar para que ingresen normalmente. Y ya creo que estamos. Listo. Creo que están todos. ¿Va a ser fecha el examen? Bueno, vamos a charlar ahora. 97. Bien. 97 participantes. Bien. Vamos a charlar entonces un poquitito. Tenemos en sala de espera 2 personas y ya está. Ya creo que no queda nadie. Bien. Y ya no van a poder ingresar más. Bien. Escuchen, chicos. Me deben haber estado escuchando decir qué cosa bárbara que seamos hijos del rigor. Ustedes se preguntarán, aunque yo ya lo expliqué, ¿por qué razón cuando iniciamos el cuatrimestre decían que las clases virtuales no eran obligatorias y de repente, ¿no es cierto? Y de repente salen con que a partir de ahora las clases son obligatorias. Yo les voy a decir cuál es la razón por la cual adoptamos esa decisión y les voy a ser sincera. Se me ocurrió a mí cuando estaba dictando clases que me produjo un enojo muy grande el hecho que quiero ver cuántos se inscribieron en este horario, porque si no vamos a tener que trabajar con otra eh,
videoconferencia, porque si no, aquí tenemos solamente espacio para 100 participantes. Les voy a decir por qué me enojé tanto. Yo soy la responsable de la cátedra. ¿Por qué me enojé tanto? Y dije, no, esto se acaba, no se graban más las clases y las clases virtuales se convierten en clases obligatorias. ¿Por qué razón? Porque veía, ¿no es cierto? A ver, aquí está miércoles. Veía que el ingreso, y aparte conversando con mi compañera, la profesora González, que da las clases por la tarde, que el ingreso, 113 y 13 chicos que no lograron entrar. Charlando con mi compañera, las dos coincidíamos en que el ingreso a las clases era muy poco y la participación en la clase. Por favor, los micrófonos los apagan y después cuando tengamos algo que ustedes quieran preguntar, levantan la mano y charlamos, ¿no? Bien, o si no, en el momento me hablan. Bien, entonces, ¿qué pasó? Nosotros advertíamos que si ustedes no entran a las clases, uno piensa, ¿no es cierto?, cómo hace para poder sacarse las dudas sobre las clases, sobre temas que si ustedes no tienen mucho conocimiento de inglés, y aún teniendo conocimiento de inglés, el inglés que se da en las escuelas o que se da en un instituto es un inglés para para comunicarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? A ver, tengo 100 participantes, no sé qué va a pasar con los otros chicos que se están inscribiendo ahora. En algún momento vamos a tener que pasar a otra plataforma. Bien. Nosotros advertíamos que si ustedes les decía que aún los chicos que tienen conocimientos de inglés, si no asisten a las clases, si no se familiarizan con las distintas estrategias que se utilizan para sacar significado de un texto, les resulta imposible. Esto es les va a resultar imposible lograr buenos resultados. Esto es una materia teórico-práctica, pero por sobre todas las cosas, práctica. Ustedes se pueden saber de memoria toda la teoría, pero si no la aplican a los textos, si no se exponen a los textos, no va a funcionar. ¿Está? Entonces, por esa razón que decidimos que las clases van a ser obligatorias, está. Yo ya me voy a hacer ahora que ya están inscritos y veo que se inscribieron en este horario 115 personas y en el horario de la mañana hay solamente 10 personas. Mi pregunta es, ¿alguno de ustedes no puede asistir a las clases de 8 a 10? Profe, ¿Tienen tenemos alguna? clases de administración, profe. Para contador público también da con administración martes y miércoles. Coinciden el horario de 8 a 10, entonces que tienen clases. Bien. ¿Los días martes tienen clase de 8 a 10? Sí, también, profe, de 8 a 10. Martes y miércoles. Ambos días de 8 a 10. Bueno, sí. La próxima vamos a tener que pasar entonces a otra videoconferencia porque lamentablemente con Zoom, solamente este Zoom que está pago acepta 100 personas y lo que veo se van inscribiendo. Tengo abierto el formulario en otra computadora del horario de 10 a 12 y lamentablemente se van escribiendo todavía 117 alumnos, así que la próxima les voy a cambiar y vamos a trabajar con Cisco Webex, que a mí no me agrada mucho, pero bueno, no queda otra. Hoy, por ser que quedan afuera varios chicos, voy a grabar la clase para esos chicos que no puedan ingresar. Y a partir del miércoles que viene trabajaremos con Cisco Webex. ¿Está? Bien. Y ya ahora voy a tomar después nombres y para dejar constancia de las personas que asistieron a la clase hoy. Bien. La clase pasada, ahora ya voy a empezar. ¿Sí? ¿Sí? Si quisiera me puedo cambiar a la clase de 8 días los martes. Yo he entrado en esta porque ayer como no había clases, desde semana he empezado a entrar en las clases de aquí. Bien, perfecto. Si te podés pasar a la otra, anotate
anotate, a pesar de que te hayas anotado en esta, anotate en el formulario de los martes de 8 a 10, está para que yo después te borro de esta comisión, ¿está? ¿Quedamos Bueno, así? igual me quedé en esta clase hoy. Obviamente, sí, Gracias. pues no estuviste en la de temprano. Hoy los chicos, como ayer era el Día del Estudiante, ¿no es cierto? Los chicos de la comisión de los martes de 8 a 10 no tuvieron la clase, pero como estamos tan cerca del práctico, me preocupa, y por esa misma razón es que decidí que vamos a trabajar el día miércoles también en la clase de 8 a 10. Ese horario lo pasé a la clase de miércoles 8 a 10. Me quedo colgada porque estoy pensando varias cosas en la guía y en lo que le estaba por decir. Bien, la clase pasada, ¿se acuerda que habíamos comenzado a trabajar con las palabras terminadas en ING? ¿Recuerdan? Bien, vamos a hacer un repaso entonces de las palabras terminadas en ING para después poder ingresar, ¿no es cierto?, a controlar lo que supuestamente era para ustedes homework, que hoy con los chicos de la comisión, voy a grabar, perdón, antes que me olvide, con los chicos de la comisión temprana, me di con que no habían hecho Recording in progress. muy bien, no habían hecho absolutamente nada de el trabajo. Estoy viendo que se siguen sumando alumnos en esta comisión, vamos con 119, así que si hay alguien que pueda pasar a la otra comisión, se lo agradecería para que sea más equilibrado. Bien, las palabras terminadas en ING, como ustedes saben, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que tienen la forma de verbo porque la ING se añade un verbo. Y como tal, tiene la forma de verbo, pero cumple diferentes funciones gramaticales, tales como verbo, sustantivo y adjetivo. Nosotros analizamos la clase pasada que en un solo caso las palabras terminadas en ING cumplen la función. Están viendo en la pantalla, chicos, ¿no?, lo que estoy hablando, ¿no? Bien, gracias. En un solo caso, las palabras terminadas en ING cumplen la función de frase verbal conjugada. ¿Está? Y que es cuando ustedes pueden advertir, ¿no es cierto?, que la palabra terminada en ING está precedida por una forma del verbo be. En ese caso, la traducción es recuerden que les decía que es el típico caso de las palabras que nosotros en la secundaria nos enseñaban, ¿no es cierto?, el famoso presente continuo, donde la palabra terminada en ING se traduce con la terminación de ando en. Está, y era el ejemplo proporcionado aquí, el contador está trabajando con Excel. Luego, ¿no es cierto?, determinamos que también, entonces, un solo caso, yo puedo marcar a las palabras terminadas en ING como que están funcionando como verbo conjugado. Y exactamente lo están haciendo funcionando como frase verbal conjugada. Está frase verbal conjugada. Después ustedes lo van a ver funcionando como verbo no conjugado, pero ya lo analizamos. ¿Qué otra función gramatical podía cumplir la palabra terminada en ING? Podía cumplir la función gramatical de adjetivo. ¿Cómo hago para reconocer que la palabra terminada en ING está cumpliendo la función de adjetivo? Porque la voy a identificar precediendo, ¿no es cierto?, al sustantivo. Y en ese caso, recuerdan que nosotros la podíamos traducir como, la podíamos traducir con la terminación ante-ente cuando me permita el contexto traducirla con la terminación ante-ente. O bien, si no me lo permite, voy a adaptar la traducción al contexto. Está, y por ejemplo, el caso de the accountant is working with an interesting application. Está, digo, el contador está trabajando con una aplicación interesante, pero cuando no lo podía hacer, como era el caso del contador está trabajando con un cálculo de presupuesto, está, en ese caso yo tengo que adaptar, quitarle la ING
a la palabra terminada en ing, ir a buscarlo como un verbo y después agregarle el de, el que o el para. ¿Está bien? Luego, tenemos, ¿no es cierto?, el caso de las palabras terminadas en ing funcionando como, cuando funcionan como, esperen un poquitito, sí, está, como sustantivo. ¿Cómo hago para determinar que una palabra terminada en ing está funcionando como un sustantivo, perdón? Cuando esa palabra está o al inicio de la oración, o sea, es el núcleo del sujeto, o es el núcleo del complemento, o es parte del complemento. O bien, la puedo también identificar cuando la palabra, ¿me están escuchando bien? Porque ahora sí, cuando la palabra terminada en ing es el núcleo de una frase nominal. En ese caso, recuerden ustedes que a esa palabra terminada en ing funcionando como sustantivo, la puedo traducir con el significado, ¿no es cierto?, de un sustantivo, como un sustantivo, o bien con las terminaciones ar, er, ir. Está las terminaciones ar, er, ir en español. ¿Está? Bien. ¿Y qué otras funciones cumple la palabra terminada en ing? Dijimos cuando la encontramos como verbo no conjugado. Como verbo no conjugado, lo voy a encontrar como objeto de preposición, está, o precedida por un sustantivo. Dentro de lo que es el caso de objeto de preposición, puedo encontrar a la palabra terminada en ing precedida por el caso especial de la preposición by, en cuyo caso la voy a traducir con la terminación. Puedo traducirla de tres maneras. Y recuerda que yo les había dicho que se preguntarán, y bueno, pero profe, ¿cómo sé cuándo uso una, la otra o la otra? Bien, yo les decía que todo depende, ¿no es cierto?, del contexto en el cual está inserta esta palabra terminada en ing precedida por el by, cómo la logro integrar y cómo suena mejor en español. Puedo traducirla con la terminación ando, endo, o puedo traducirla como al más infinitivo, o bien por medio mediante más sustantivo. ¿Está? Bien. Entonces, ahí en el ejemplo proporcionado me dice, ellos terminan el trabajo llenando la hoja de cálculo o completando la hoja de cálculo, o ellos terminan el trabajo al completar la hoja de cálculo y por medio o mediante el llenado, que no es tan correcto, no queda tan bien, ¿no es cierto? Porque dice por medio mediante sustantivo de la hoja de cálculo. Cuando es ahora objeto de cualquier otra preposición que no sea el by, se la va a traducir siempre con las terminaciones ar, er, ir, es decir, el infinitivo en español. Entonces, yo digo, por ejemplo, esa computadora es utilizada para trabajar con las nuevas aplicaciones. Y el otro caso que me queda es el caso de funciona como verbo, pero no conjugado, y recordarles que cada vez que yo hablo de conjugados, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a que me dice cuándo, dónde, cuándo y quién lleva a cabo la acción del verbo, está precedida por un sustantivo. Por ejemplo, el caso es people working here are all accountants, que ya lo hemos visto en la clase pasada. Las personas que trabajan aquí son todas contadores. Bien, hay algo que les quería agregar también. Por otra parte, ustedes, digamos que estas son las reglas generales, son los casos que aparecen con mayor frecuencia, pero también se les puede dar a ustedes el caso de palabras terminadas en ing que no estén dentro de ninguno de los casos mencionados en estas reglas, que estén cumpliendo la función de verbo, pero obviamente de verbo no conjugado, y que la mayoría de los casos, cuando se encuentren con estos ejemplos o con estas instancias, se van a traducir con la terminación ando, endo. De cualquier manera,
cuando este tipo de casos sean advertidos en los textos, vamos a charlar al respecto. Entonces, dicho esto, vamos a ir a trabajar con las palabras terminadas en ing del texto, que en la clase pasada comenzamos a trabajar con eso, pero no terminamos, ¿no es cierto? Quedaban varias cosas por analizar, ¿no es así? Bien, vamos a ver entonces. Un segundito. Bien. Quisiera que me dijeran a dónde habremos quedado. En este párrafo creo que este párrafo lo habíamos analizado, y si no me equivoco, teníamos que empezar a trabajar desde Analyzing Financial Performance. Por favor, que alguien me diga. No, profe, hemos hecho. ¿Ya lo Ya habíamos habíamos hecho hecho este eso. también? También Sí. este. Developing Business Strategy también. También. ¿También? ¿Todo habíamos analizado entonces? Sí. Habíamos analizado todo lo referente a eso. Perfecto. Entonces, ¿qué les quedaba a ustedes hacer? Traducir el texto. ¿Lo tradujeron al texto en forma completa? ¿Yes or no? ¿Sí o no? No, profe. ¿Nadie? ¿No están en condiciones de traducirlo al texto en forma completa? Prohibido poner el texto en el traductor, porque si ustedes ponen el texto en el traductor no tiene sentido. Cuando vayan a los prácticos o vayan a la evaluación final, y si volvemos en breve no creo que este año, pero el año que viene volvamos a la presencialidad y volvamos a los exámenes escritos, allí se les pone mucha, para que vuelquen información, está, ¿qué van a hacer? Estamos, a ver, nadie hizo la traducción de esto. Lo que sí les pido, sean conscientes, no utilicen el traductor. Entonces vamos a hacer una cosa. Esto les va a quedar a ustedes como, tarea hacer la traducción completa de todo el texto, porque este texto ya lo desmenuzamos en tantas partes, y si ustedes trabajaron a conciencia, ya están en condiciones de traducirlo. No lo pongan en el traductor, porque los únicos que se van a embromar son ustedes. Nosotros vamos a tratar de buscar todas las maneras para que no puedan poner un texto en el traductor, y lo van a tener que hacer ustedes. ¿Qué van a hacer en el momento de la evaluación si no trabajaron en clases? Entonces queda como un homework, como trabajo para la casa, la traducción de todo este texto. Entonces, yo creo que sí les había dado para que trabajen en la guía número 2, pero si no hicieron esto, me imagino que la guía número 2 la empezaron a trabajar, y eso no. No. Sí, profe. ¿Sí la trabajaron? Solamente una persona me contesta, ¿y todo el resto? No, profe, la 2 no. La 2 nada. Bien. Entonces, ¿qué les voy a pedir a ustedes? Vamos a hacer algo que necesito aquí hacer. Profe, antes que avance, Sí, una preguntita. Pregunta. Con el tema de... Yo he entrado porque no podía conectarme, así que he entrado hace menos de 10 minutos. Sí. ¿Cómo es el tema? Porque acepta hasta 100 y nos han hecho llenar un formulario. Sí. El grupo ese, hay más de 100 y no se puede ingresar. ¿Cómo va a ser? Lo que va a partir de la próxima clase no vamos a hacer por Zoom, vamos a hacer por Cisco Webex, chicos. Porque lo que estoy viendo es que hay 126 inscriptos. Está por el día de hoy vamos a trabajar solamente, voy a grabar la clase por hoy nada más, la voy a grabar a la clase, pero la próxima vez ya vamos a entrar por Cisco Webex. Aunque a mí no me agrade mucho esa videoconferencia para trabajar, esa plataforma, ¿no es cierto? Pero vamos a tener que trabajar con ella,
porque si no, no, esta es una cuenta de Zoom paga, pero las cuentas de Zoom paga solamente están permitiendo trabajar con 100 alumnos. Entonces, para poder, ¿no es cierto?, trabajar de otra manera, voy a tener que, pero en un segundito que tengo que borrar aquí algo. No, no me va a quedar otra más remedio que ir a trabajar. No, ahí está. Ir a trabajar con la otra, ay, estoy de Plataforma. Plataforma. Estoy toda cruzada hoy por estar pensando en dos cosas al mismo tiempo. Bien, Sí, no, entonces queda claro eso, o sea, les voy a subir a los chicos que no pudieron entrar, que teóricamente son 26 alumnos que no pueden entrar a la clase hoy. Sí, sí, hay varios en el chat que están preguntando por este motivo. Sí, por favor, díganle que me disculpen, que bueno, que miren, fíjense que si somos hijos del rigor, que entraban normalmente a las clases 60, 70 alumnos, ¿está? Y ahora hay inscriptos el doble de alumnos. Es ¿está? verdad. Sí, ¿está? es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Yo no advertí que podían haber que entrar 126 ahora. O sea que hubo más de 60 alumnos que no sé qué estuvieron haciendo todo este tiempo, ¿está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Díganle ustedes los grupos que yo les voy a subir la clase, que lamento mucho que tengamos este problema, ¿no es cierto?, pero que lamentablemente no nos queda otro remedio más que, ya vuelvo a abrir la guía, no nos queda más remedio, ¿no es cierto?, que ir a hoy seguir con la clase y la próxima ya planificar las clases a través, ¿no es cierto?, de otra plataforma del Cisco Webex. No nos va a quedar más que hacerlo a través del Cisco Webex. Bien, ¿y qué va a pasar con la asistencia de hoy? No, la asistencia de hoy, hoy les voy a considerar a todos los chicos que se inscribieron, les voy a considerar la asistencia. ¿Está? Esto ya, tranquilos, díganle a los chicos que les considero la asistencia hoy a absolutamente todos, estamos, para que no haya ningún tipo de problemas. Ahora, sí, a partir de la próxima clase, bueno, ya las cosas cambian. Bien, ya tengo este texto que era, bien, un segundito, así ya, ahora sí, ahora les voy a compartir. Entonces, díganle a sus compañeros, entonces, que los que no pudieron ingresar, que la clase se está grabando, que la asistencia hoy corre para todos, como si todos hubieran estado presentes, pero sí a partir de la semana que viene tomo asistencia, lo haré en los momentos que tengamos libres, en lo que ustedes estén haciendo algún trabajo para no perder tiempo de la clase, y bueno, y ya empieza a correr la asistencia. Bien, ahora entonces comencemos a trabajar con la guía número 2. En la guía número 2 les dice, ustedes van a ver que también hay una guía número 2 que dice simplificada. A mí las cosas muy simplificadas no me gustan, eso lo habíamos hecho el año pasado, pero yo no estoy muy conforme con eso. Entonces, lo que sí, vamos a trabajar con la guía a full, porque creo que al exponerse a todos los ejemplos es de mucha ayuda. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan ahora? Lean el texto que acompaña la guía aplicando la estrategia del vistazo para lograr una comprensión global y proporcionen el tema y los subtemas del texto. ¿Está? Bien. Y también, a medida que hagan eso, trabajen con el párrafo 1 y 2 del texto, en los cuales ustedes van a señalar los verbos y las frases verbales conjugados, prestando atención a cuáles son los elementos que ustedes toman en cuenta para reconocer ese verbo o frase frase verbal conjugada. ¿Está? Bien, y recordarles que
vamos a postergar, ¿no es cierto?, el práctico una semana más, y que los temas del práctico, les vuelvo a contar, son frases verbales conjugadas, verbos y frases verbales conjugadas, frases nominales de 3 o más elementos, referentes contextuales y palabras terminadas en ing. Esos 4 temas se van a evaluar en el primer práctico. Bien, ¿qué van a hacer entonces ustedes ahora? Van a trabajar con señalando tema y subtemas del texto, y van a trabajar en el primero y en el segundo párrafo señalando verbos y frases verbales conjugadas. Tienen 10 minutitos. Manos a la obra, a trabajar. Cualquier duda, aquí estoy presente, yo me desactivo el audio, pero estoy con los headphones, los auriculares puestos, así que cualquier duda que tengan me consultan, pero traten de trabajar, si es posible, con más fácil luego interpretarlo al texto.
Ok. Continuamos. Muy bien. ¿Cuál es el tema principal del texto? A ver, ¿quién puede hablar? La contabilidad financiera. Muy bien. La contabilidad financiera. Bien. En el primer párrafo, ¿de qué se ¿Qué es habla? la contabilidad financiera? ¿Qué es la contabilidad financiera? Donde dice, what is financial accounting? Entonces, ¿qué es la contabilidad financiera? Bien, en el segundo párrafo, ¿de qué vamos a hablar? El segundo título que le dice, Financial Accounting, Breaking Down Financial Accounting. ¿Qué significa ese breaking down, profe? ¿Alguien lo buscó? ¿Alguien lo buscó a breakdown? Ese es un verbo Rompiendo la frase. contabilidad Ustedes- financiera. El verbo Desglosar. break solo significa romper, ¿no es cierto? Pero cuando yo break down something, ¿qué pasa? Eso es un verbo frase que significa desglosar. Está desglosar. Más que nada, está entonces el desglosamiento de la contabilidad financiera. Bien, sigo. ¿Cuál otro tema encuentro aquí en el próximo párrafo? Este texto, lo que tiene lindo, ¿no es cierto?, es que cada párrafo tiene un subtítulo. Entonces, yo sé qué voy a encontrar en cada uno de esos párrafos, qué información voy a encontrar. Ahora tengo accrual method versus cash method. ¿Alguien buscó qué es accrual method? Método de vengo. El método de vengo o el método de acumulación versus el método del cash method, ¿cómo lo traducen? Método de caja. El método de caja, bien. Luego dice, Financial Accounting Reporting. ¿Cuál es el tema de este párrafo que sigue? Financial Accounting Reporting. Reportando la contabilidad financiera. Sería, ¿no es cierto?, el reporte o el informe, ¿no es cierto?, reportando. Recuerden que ¿esto qué es? Esto es una frase nominal, Financial Accounting Reporting. Entonces, en muy pocas ocasiones, yo a la palabra terminada en EG le voy a dar la terminación ando, endo. Entonces, más que reportando, ¿qué voy a decir? El reporte, ¿no es cierto?, o el informe de la contabilidad financiera. Bien, y el último párrafo me dice Financial Accounting versus Managerial Accounting. ¿Qué me dice allí? Contabilidad financiera versus administración financiera. Versus... Administración financiera. Pero, ¿estás seguro que dice administración financiera? Contabilidad. ¡Ay! Contabilidad. Si dice managerial, está que termina en al, que es un adjetivo, entonces ese accounting, ¿qué es? Es el núcleo de una pequeña frase nominal. Está, ven como si ustedes no tienen en cuenta los conceptos con los cuales trabajamos, pueden traducir cualquier cosa. Entonces, la contabilidad financiera versus la contabilidad administrativa. Muy bien, vamos a los verbos. ¿Está? Vamos a los verbos. Vamos a marcar entonces, ¿lo hicieron o no lo hicieron? ¿Sí? ¿Trabajamos? Ahora vamos a ver entonces, la idea era, profe, no le entiendo mucho, me anda mal el wifi. Bien. Espero que puedas entenderlo, si no, después escuchan también la grabación de la clase. Bien, continuamos. En la línea 1, a ver, entre todos, en la línea 1, ¿qué verbo conjugado encuentro en la línea, en el título? ¿Cuál es el verbo conjugado? Is. Perfecto. El que no sabe esto ya está totalmente en el horno. En la línea siguiente, obviamente, en la primera línea de ese párrafo que encuentro, is como el verbo conjugado. Muy bien. En la segunda línea no tengo verbos conjugados. En la tercera línea tengo una frase verbal conjugada. ¿Cuál es? Are summarized. Muy bien.
Perfecto. Lo primero que voy a reconocer es él. Y ahora, ¿qué le pasa que no me deja reconocer? Bien. Lo primero que voy a reconocer es, ¿no es cierto?, el are. Y me está ahora, no sé qué le agarró a mi PDF que no me deja marcar. Lo voy a marcar con la otra. A ver si me... No, lo voy a marcar con esto, porque no me queda otro remedio. Entonces, la otra es are, ¿no es cierto? Es esta la frase verbal, ¿no es cierto? Are summarized. Perdone mi dibujo muy malo. Que corresponde, ¿no es cierto?, a esa frase verbal muy común en inglés, ¿no es cierto?, que reconozco una forma del verbo be más un PP. ¿Se acuerdan? Un pasado participio, que ustedes saben de entrada que siempre se traduce como hado, ido. Siempre se traduce como hado, ido. Y ese pasado participio ustedes lo reconocen. Si el verbo es regular, ustedes lo van a reconocer porque tiene, ¿no es cierto?, la terminación de. Y si el verbo es irregular, lo van a reconocer porque, ¿no es cierto?, no lo van a reconocer, van a tener que ir, ¿no es cierto?, al diccionario, van a tener que sospechar, ¿no es cierto?, que están ante un verbo, ¿no es cierto?, ante un pasado participio, pero no están seguros, entonces van a tener que ir al diccionario a buscar la información gramatical que les confirme si en realidad se puede tratarse un pasado participio y aparte por el significado. ¿Está? Muy bien. Sigamos. Vamos a ver si me permite ahora seguir, ¿no es cierto?, marcando los verbos. Y no me permite. No, perdón. Ya sé por qué no me permite, porque estoy con esto marcando. Ahora sí. Bien, entonces esa es la frase verbal y ustedes saben de dónde viene. Es muy común esa frase. Entonces, saber que se encuentra en un verbo be y al lado tienen una ed o sospecha que puede ser un verbo en pasado participio. Bien, de allí me voy a la línea 4 de este párrafo con el cual estamos trabajando y en esa línea no encuentro verbo conjugado. Sí encuentro un verbo conjugado en esta penúltima línea del texto. ¿Cuál sería el verbo conjugado? Record, profe. Muy bien, el record. Esa misma palabra puede funcionar como un verbo y puede funcionar como un sustantivo. Pero ¿qué me dice que esto es un sustantivo, es un verbo conjugado? ¿Qué elemento les ayudó a determinar que record es un verbo conjugado? El pronombre. El pronombre relativo that. Recuerden que habíamos dicho que cuando encontramos los pronombres relativos that, which, who, lo que está al lado en la mayoría de los casos es verbo conjugado. Entonces, este es el record verbo conjugado. ¿Está? Hasta ahí vamos. Entonces, de ahí marcamos los verbos, ahora borro y continúo trabajando. Bien. Y me voy al párrafo siguiente. En el párrafo siguiente voy a comenzar entonces a trabajar y ¿qué verbo conjugado encuentran en la primera línea? Utilices. Muy bien, encuentro el utilices. Si yo les pregunto qué elemento tomaron en cuenta para determinar que utilizes es el verbo conjugado, ¿qué me contestan? ¿El sufijo S o S? Perfecto. Y si le saco esa S, ¿qué me queda? Un verbo infinitivo. Queda claro. Y le puedo advertir, ¿no es cierto?, que la palabra tiene el sufijo Sí, ise. claro. ¿Está? Y ustedes ya Ise. saben, ¿no es cierto?, que el sufijo ise es un formador de verbos. ¿Está? Bien. Y la S, recordarles que siempre decimos que si una palabra en inglés termina en S, tiene dos alternativas. O es un verbo conjugado en presente o es un sustantivo en plural. Bien. Si bien es cierto que en esta línea tenemos palabras con forma de verbos,
esos no están funcionando como verbos conjugados, porque si yo me fijo que tengo established, termina en ed, profe tiene forma de verbo, pero no es verbo conjugado. Y county tiene forma de verbo, sí, pero no es verbo conjugado. Después vamos a ver que esas palabras, a pesar de tener forma de verbos, no están funcionando como verbos y conjugados. En la línea siguiente, yo encuentro el verbo use, ¿está? Pero mi pregunta ¿es conjugado ese verbo? ¿Está conjugado ese verbo, sí o no? No. No, profe, está en infinitivo. No, está en infinitivo. ¿Cómo sé que está en infinitivo? Porque está precedido por el tú. Entonces, saber que está en infinitivo, un verbo en infinitivo es un verbo sin conjugar, porque yo lo voy a traducir con la terminación arer, ir, usar. Y si yo digo usar, yo no tengo idea de quién lleva a cabo la acción ni cuándo la lleva a cabo la acción. ¿Está? Eso para que ustedes tomen conciencia de cuál es la diferencia entre el verbo conjugado, ¿no es cierto? Y un verbo en infinitivo. Muy bien. Seguimos en la línea siguiente. Encontramos un verbo conjugado. Quiero que me digan cuál es. Depends. Muy bien. El depends. A ver, si yo pregunto, ¿qué elemento toma en cuenta para determinar que ese es un verbo conjugado? La terminación S. La terminación S. La S me dice que ese es un verbo conjugado. Aparte, ¿no es cierto?, de depende y depende, es un cognado, ¿no es cierto? Bien, pero la S me da la pauta aquí, ¿no es cierto?, que es un verbo conjugado. En la línea siguiente tengo una frase verbal conjugada. ¿Cuál es? Bien, lo primero que ustedes reconocen que es el are. Y luego que siguen, tiene una palabra terminada en ed, y eso es lo que acabamos de ver antes, hace unos minutos atrás, que es una frase verbal muy común en inglés, el be más la palabra terminada en ed. Perfecto. Continúo y les digo, en la línea siguiente, a pesar de que tengo palabras con forma de verbo, como accounting, como accepted, esas no están funcionando como verbos conjugados. Y sí les tengo que decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre las 6 y la línea 6 y 7, encuentran elementos que le ayudan a determinar que en la línea 7 hay un verbo conjugado. ¿Cuál es el verbo conjugado y por qué? A ver, ¿quién me dice cuál es el verbo ¿Entre la conjugado? línea cuál, profe? En la línea 7, miren, a ver, ya se los marco. Aquí se los marco. O sea, en la 6 van a encontrar un elemento que les ayuda a determinar que en la 7, que es la que estoy marcando aquí, ¿me ven cómo estoy trabajando aquí? En esto, aquí. Tengo un verbo conjugado. ¿Cuál es? Report. Report, profe. El report, muy bien, es el report. Vamos a hacer una cosita, vamos a marcar aquí que el report es el verbo conjugado. Ahora mi pregunta es, ¿qué elementos les ayudaron a ustedes a determinar que report es un verbo conjugado? Frequently. Frequently, muy bien, que es perfecto. El frequently saben ustedes que toda palabra que termina en li, toda palabra que termina en li es un adverbio. ¿Y qué dijimos con los adverbios? Es un adverbio regular, porque después se encuentran con otra palabra, tal como el also, que ya lo vimos varias veces, que es un adverbio, pero obviamente no es un adverbio regular porque no termina en li. ¿Y qué dijimos con respecto a los adverbios? Que los adverbios se encuentran siempre modificando a los verbos. Y en la mayoría de los casos, indicándonos que el verbo al cual acompañan estos adverbios están conjugados. ¿Está? Bien. Continuamos. Y voy a borrar los dibujitos estos que tengo aquí. Perfecto. Y vamos a ir a la página siguiente. En la página siguiente encuentro un verbo conjugado que es el is.
El to provide está no, porque a pesar de que es un verbo, ¿qué pasa? Tiene adelante el to que me indica que está en infinitivo. Entonces, siguiente paso, van a trabajar señalando verbos y frases verbales conjugadas, fijándose, preguntándose a ver qué elementos tomo en cuenta para reconocer que este o que aquel verbo está conjugado, que aquí tengo una frase verbal conjugada, cómo se traduce. Van a marcar ese tipo, los verbos de esa manera van a trabajar en el párrafo. Accrual method versus cash method, financial accounting report, and financial accounting and managerial accounting. O vamos a hacer, para ser más corto, los dos párrafos que siguen. El accrual method and cash method, ese párrafo, y el que sigue de financial accounting reporting. Está así, no lo hacemos tan monótono. Trabajen, por favor. Trabajen, oblíguense a hacer, porque me pueden escuchar a mí 10 horas hablando y marcándole, rayándole y haciendo todo, pero si ustedes no trabajan en los textos, se desafían a hacerlo ustedes, a sacar el significado ustedes, no tiene sentido. Entonces, a trabajar. Vamos. Cualquier duda, estoy aquí presente. Realmente no entiendo. Como dije que todos van a tener asistencia hoy, se fueron 15 alumnos, salvo que los 15 estén con problemas de conexión. Qué bien.
Listo, profe. Bien, ¿todos listos como para comenzar a trabajar? Bien. Sí, profe. Comencemos. Bien. Vamos a ver, en la línea 1, ¿qué verbo o frase verbal conjugada encuentran en la línea 1? Might be perfect. Ay, espera que yo estoy mal aquí. Bien, muy bien. Exacto, el que dice maybe perform. Bien, ¿qué veo yo? ¿Qué tengo? En primer lugar, ¿qué encuentro? ¿Qué es my? ¿Qué clase de verbo es Un el verbo my? modal. Un verbo modal. ¿Sabían ustedes que reconozco un verbo modal? Tengo dos cosas que sé de positivo, que estoy ante una frase verbal conjugada y que tengo que encontrar al menos un verbo. Y me veo, encuentro el be, y después que encuentro una ed, y me dice, pero aquí tiene otra forma de verbo, pero jamás voy a encontrar de esta manera en una frase verbal una ing más una ed. No funciona eso. ¿Está? Entonces, ¿qué digo entonces? Que esto es la frase verbal, que me ayuda a reconocer que es una frase verbal, el may. Y el may, recuerden que los verbos modales, algunos tienen traducción y otros no lo tienen. ¿Está? Bien, en este caso, el may sí tiene traducción y la traducción que yo le asigno al may es el de poder de posibilidad, no de capacidad, de posibilidad. Puede ser realizado. Bien, en la línea 2 tengo un verbo conjugado. ¿Cuál es ese verbo conjugado de la línea 2? Entails. Muy bien, el que dice entails. Si yo me pregunto por qué lo marqué como verbo conjugado. Por el sufijo ese. Por el sufijo ese. Palabra que termina en ese, o verbo o conjugado o sustantivo en plural. Perfecto. En la línea 3 de este párrafo tengo una frase verbal. Have it covered. Bien, perfecto. Lo primero que reconozco es el have. Y digo, ¿tiene al lado un sustantivo? No, que me veo que tiene una R. ¿Es posible verlo al verbo have de esa manera? Sí. En ese caso, el verbo have, ¿cómo está funcionando? Está funcionando como un verbo auxiliar. O sea, ¿se acuerdan que cuando el verbo have, has, had, en sus tres formas, está acompañado de un sustantivo, una frase nominal, adopta el significado como verbo principal de tener, de poseer? Pero después tengo otros casos, ¿no es cierto?, en que el verbo have, con sus tres formas, que son el has, el have y el had, funcionan como auxiliares, ¿no es cierto? Van a funcionar como auxiliares cuando van acompañando a un pasado participio, que vuelvo a recordar, ¿no es cierto?, que la traducción es ado, ido, y que lo reconozco al pasado participio si el verbo es, a ver, espérame un segundito, lo reconozco al pasado participio si el verbo es regular, lo voy a conocer por la ed, y si el verbo es irregular, si el verbo es irregular, hoy marqué cualquier cosa y ahora si es irregular, sé que tengo que ir a buscarlo al diccionario con dos objetivos. Uno, que me proporcione la información con respecto a si es un pasado participio directamente, o si ese verbo, y cuál es el significado de ese verbo. Y cuando el verbo has o have o had va acompañado de un pasado participio, adopta el significado de haber, ¿no es cierto? Va a adoptar el significado, el verbo de haber como verbo auxiliar. En el caso del del has, perdón, siempre se va a traducir como a. En el caso del have, todo depende, ¿no es cierto?, de
el pronombre que tenga adelante. Puede ser que yo lo traduzca como, vamos a abrir un poquitito más. Puede ser que yo lo traduzca como como han, o que lo traduzca como hemos. ¿Está? Entonces, sigamos aquí, a ver si lo logro aquí más. Bien. Pero lo importante para que ustedes lo entiendan, ¿no es cierto? Y donde el have va a adoptar el significado de había. Entonces, en el caso de have occurred, voy a decir, la contabilidad de devengo o de acumulación comprende el registro de las transacciones cuando las transacciones han ocurrido y el ingreso es reconocible. ¿Está? Bien. Seguimos. Y entonces, ¿qué encuentro aquí? Encuentro el verbo... Ay, perdón. Voy a desactivar esto. Bien. Y encuentro el verbo aquí, is. Se vuelve a repetir el verbo entails. Ahora, en la línea siguiente encuentro una frase verbal. ¿Cuál es? Are only record. Bien. Is Tengo recorded. dos frases. Is only recorded y en la otra es are only recorded. En este caso, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué? Reconozco la forma del verbo be. El only. ¿Qué es el only? El only es un adverbio. Adverbio. Que significa solo o solamente. Y ustedes saben que es posible encontrar adverbios en una frase verbal. Entonces, is only, ahí más la ed corresponde a esa frase verbal común en inglés, el be más el de. Y aquí en lugar de tener el is, tienen el are. ¿Está? Bien, entonces, ya analizamos los dos párrafos siguientes. Ahora vamos a que ustedes trabajen en los dos últimos y ya después pasamos a trabajar con las frases nominales. Entonces, ahora trabajen con la cuestión de los verbos. Ahora me quedó esto grabado, no sé, ya voy a borrar todo. Un segundito. Que pueda borrar todo, si no, ahí está, si no me va a molestar. Bien, ahora, terminan de marcar verbos y frases verbales en los dos últimos párrafos del texto y ya pasamos a trabajar después con las frases nominales de 3 o más elementos. Y estamos repasando uno de los temas para el práctico y quiero que avancemos más para que trabajemos con los temas más nuevos de los prácticos. ¿Estamos? Muy bien. A trabajar, manos a la obra. Javier va a salir porque me escucha entrecortado. Bien, perfecto. A trabajar, por favor.
pensarlo en todo el contexto a la oración, es el que me va a dar el sentido de la oración. Si no, no va a tener, no puedo comprender lo que dice. En la línea 3 no tengo, a pesar de que hay palabras terminadas en S, ninguna de ellas es un verbo, son todos sustantivos. Sustantivos En la en línea, plural. claro, sustantivos en plural, perfecto. En la línea 4 encuentro una frase verbal, escuchen, encuentro una frase verbal que tiene 2 núcleos. ¿Está? Bien, pero una frase verbal que tiene 2 núcleos, are counted, y como es un verbo frase, muy bien, are accounted for and reported. Está, ¿cuáles son los 2 núcleos? El accounted y el reported. Lo primero que reconozco es el are, ¿no es cierto? Y después me fijo que tiene las palabras terminadas en ed. Are accounted, are for and reported. Está, ¿y por qué digo que tiene 2 núcleos? Porque tanto reported como accounted son los verbos principales. Bien. Continúo y voy a ver en la línea siguiente, tengo un verbo conjugado. Results. Muy bien. La misma forma puede ser un sustantivo, pero ¿qué pasa? Yo después me voy a fijar, ¿no es cierto? Serán los resultados de la contabilidad financiera en la determinación del ingreso neto, pero ¿y? Me falta verbo. Entonces, ¿qué digo yo? Usando mi sentido común. Entonces, results es el verbo conjugado y está en presente por la presencia de la S. Bien, en la línea siguiente tengo una frase verbal conjugada. ¿Cuál es? A report. A report. Perfecto, are reported. Are más un verbo terminado en ed. En la línea siguiente tengo un verbo conjugado. Utilize. Utilices. Bien. Primero es un cognado, ¿no es cierto? Que ya me suena, utiliza. Segundo, tiene la S, que ya me dijeron que puede ser un verbo conjugado en presente. Y si le quito la S para mi mayor confirmación, termina en ICE. ¿Qué era ICE? Un sufijo formador de verbos. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí seguimos. Vamos ahora al siguiente párrafo. En el siguiente párrafo, ¿sí? ¿Escuchó? Los sufijos formados con S o ICE, también pueden ser parte de una frase verbal. Claro, pero para ser parte de la frase verbal tiene que tener la ed. La ed está en ese caso de ese verbo. Bien, ya vamos a ver, por ejemplo, lo vas a ver al utilice, lo vas a ver más adelante, no sé si está aquí, me parece que más adelante, que está utilizado en pasado participio. Ahí te va a servir a vos para poder hacer la comparación. Vamos a ver entonces. En la primera línea tengo el is. En la segunda línea, ¿cuál es el verbo conjugado? Aims. Aims, muy bien. Esa palabra puede tener la misma forma, puede ser un sustantivo y ser objetivos. ¿Está? Y en esto aquí, apuntar. ¿Está? Entonces, y me dice que es un verbo conjugado en presente. Ahora, en la línea siguiente, ¿cuál es la frase verbal conjugada? Is aimed. Is aimed. Ahí tiene, para quien me preguntaba, el verbo en presente conjugado y aquí con la ed en la voz pasiva. ¿Está? Continúo. En la línea siguiente no tengo verbos conjugados y ustedes me van a decir, no hay verbos conjugados. En la siguiente sí tengo un verbo conjugado que es el is. En la siguiente ustedes me van a decir, a donde tengo, me fijan que muevo el cursor, fíjense, ahí tengo una frase verbal conjugada. ¿Cuál es? El derar. ¿Se acuerdan? Del dear más el be con el significado de haber y el deris y el derar en presente, hay. Bien. En la línea siguiente tengo una frase verbal. ¿Cuál es? Perfecto. Reconozco el verbo do.
que puede funcionar como verbo principal y como verbo auxiliar. Veo que sigue not y veo que tiene otro verbo. Entonces me queda la confirmación que el verbo do está funcionando como un verbo auxiliar. Recordar que cuando el verbo do está funcionando como auxiliar, no tiene traducción. Pero si me dice que al verbo al que acompaña, lo voy a traducir en presente. Continúo. ¿Sí escuchó? Make decisions no es una frase verbal. Bien. Aquí viene, ya te voy a explicar. Es helping y make. No lo tomen como que son verbos conjugados. Yo se los marco porque les quiero explicar algo. Después les hago así una cruz porque no son verbos conjugados y ya les explico por qué no son verbos conjugados. Porque esto pertenece, puede ser esta estructura, help a estas personas, a este objeto, hacer esto. En inglés hay una estructura que es el verbo, se dice help, y se dice somebody, a alguien, do something, que significa ayudar A alguien a hacer algo. a hacer algo. Bien, está, pero ¿qué pasa? Que en este caso, entonces ustedes tienen help, ¿quién? ¿A quiénes? A los gerentes dentro de la organización, do, hacer, a tomar decisiones. Esta estructura puede estar con el verbo helps conjugado en alguno de los tiempos de verbo. Pero ¿qué pasa? Que en este caso, fíjense a dónde está el verbo help. Está después de una preposición, es decir, que no es un verbo terminado en ing después de una preposición que implica que no está conjugado. Entonces, ¿qué me dice? Mientras que la información de la contabilidad administrativa está apuntada o se apunta a ayudar a los gerentes dentro de la organización a tomar decisiones. Está a tomar decisiones. ¿Estamos? Entonces, sí, esa estructura puede estar conjugada, pero no está en este caso por estar el verbo help seguido de ing, y esa ing es objeto de la preposición at. Entonces, ¿cómo se traduce? Como verbo en infinitivo. Ayudar. ¿Estamos? Bien. Y continuamos, déjenme que borre todo. Y otra pauta que no está verbo, que no es un verbo conjugado, que al decir la organización, el make debería tener la S para que esté conjugado. Exacto, muy bien, muy bien. Claro, tendría que, para que esté conjugado perfecto, como la organización es una tercera persona, aquí se implica un poquitito más de conocimiento de inglés, cuando yo uso un verbo, ¿no es cierto?, con las terceras personas, a la organización la puedo reemplazar por el it, ese verbo tendría que, para que sea correcto, tendría que tener la S, estar conjugado. Exacto, muy bien. Muchas gracias por la acotación. ¿Está? Bien, perfecto. Seguimos. Ahora voy a deshabilitar esto para poder continuar. Y ya terminamos. ¿Y qué encontramos entre la penúltima línea y esta línea? Está lo que me decía, no me acuerdo, uno de los chicos me preguntó hace un ratito si el utilize podía ser usado con ed, y aquí lo tienen al ejemplo. Está utilizado con ed. Tengo el ar más el verbo terminado en ed. ¿Está? Bien. Ahora que ya tenemos los verbos y las frases verbales conjugadas, y fíjense cómo se nos va a ir, se nos va despejando el panorama para después poder interpretar mejor el texto, el siguiente paso es el de señalar las frases nominales de 3 o más elementos. ¿Está? Y pensando, ¿por qué les pedimos ahora frases nominales de 3 o más elementos? Porque es muy común en inglés, en los textos científicos, académicos, encontrar mucha información empaquetada delante del sustantivo. Y ahí viene el problema. ¿Por dónde empiezo a traducir? ¿Está? Entonces, señalan las frases nominales de 3 o más elementos y comentan acerca de los elementos que tomaron en cuenta para identificarlas y aquellos casos que les causaron mayor dificultad. ¿Qué les aconsejo yo? Que ustedes trabajen ahora
con otro color, ¿no es cierto? Con otro color para que nosotros, para marcar las frases nominales. ¿Está? Que lo hagan de esa manera ahora. ¿Y sobre qué van a trabajar? Van a trabajar sobre el párrafo 1 y el párrafo 2. Vamos a ir trabajando igual que lo hicimos con las frases verbales de cada 2 párrafos. ¿Está? Muy bien, manos a la obra. A trabajar con eso. Otra vez, recalcarle, por favor, trabajen. Hagan ustedes, no esperen a que llegue el momento que controlemos. Traten de hacerlo ustedes, que sea un desafío para ustedes, porque si no, no van a andar bien en el práctico, menos en el parcial. ¿Está? Manos a la obra. Muy bien.
Listo, profe. Ok, ¿listo? Bueno. ¿Vamos todos listos? Yes. ¿Sí? Bueno. Veamos. A ver si pudiera, a ver, hace un ratito me permitía cambiar el color, ahora ya no me permite. Bien, si alguno de ustedes sabe qué tengo que tocar para que, espérenme un segundito. Contesto una cosa. Y empezamos a controlar. Pero qué... Nico. Bien. Ahora sí, si no la puedo aquí, hace un rato me permitía, ahora ya no me permite cambiar el color. A ver si tengo manera. Si alguien me puede decir por qué no le puedo, a ver si puedo buscar otro color, si no, no importa. Vamos a hacerlo de otra manera, no vamos a perder el tiempo y lo hacemos con esto. Bien. En la línea 1, ¿qué frase nominal de 3 elementos encontraron? Summarizing and reporting. Espera, que estoy en otro lugar. No empecé desde el primero, ahora sí. Sí. No, perdón, yo estaba en el otro párrafo, ahora sí podemos ver. En la primera línea, o sea, no tengo, en la primera línea no tengo frase nominal, tengo una pequeña frase nominal de solamente 2 elementos. En la segunda, porque ese recording, summarizing and reporting, no es una frase nominal, porque ¿qué es? Es una palabra al lado de la otra, pero no se están, si no tuviera la coma, quizás podría haber identificado o entendido como que se están modificando uno al otro. ¿Está? En este caso, no, porque tienen las comas. En esta segunda línea tengo de 2 elementos, que es business operation. En la tercera línea tengo de 2 elementos, these transactions. Pero yo, ¿qué quiero? Quiero frases nominales de 3 o más elementos. En la cuarta línea me dice financial statements. ¿Y qué encuentro de 3 elementos aquí en esta cuarta línea? De balance sheet. The balance sheet. Perfecto. The balance sheet. ¿Está? Bien. En ese caso, ¿qué comienzo tomando en cuenta? Comienzo tomando en cuenta la partícula, el artículo El de. artículo de. Perfecto. ¿Qué me dice? Más adelante debes encontrar un sustantivo. Balance parece ser sustantivo, pero ¿qué pasa? Aquí ¿hay algo que interrumpa aquí? No. Y me encuentro con sheet e inmediatamente después de sheet, ¿qué encuentro? El signo de puntuación que me dice hasta aquí llegó la frase nominal, a donde el núcleo o la palabra más importante es la palabra sheet. La hoja, ¿qué tipo de hoja? Balance. La hoja de balance. ¿Está? Ahora, en la línea siguiente, donde yo voy a marcar con una flecha, voy a encontrar una frase nominal de 3 elementos y el inicio de una frase nominal con más de 3 elementos. Bien, a ver, ¿quién me dice cuáles son esas frases nominales? Cash flow statement. Perfecto. Uno es el cash flow statement. Si yo me fijo, bueno, ¿qué me marcó el final? La coma. Si me fijo, cash, flow and statement, ¿qué son? Son todos sustantivos. Pero como están uno al lado del otro, sin nada que interrumpa, ¿qué pasa? Los sustantivos, el sustantivo cash, el sustantivo flow, a pesar de ser sustantivos, es por estar precediendo a
el sustantivo de la extrema derecha y están cumpliendo la función de adjetivo. Son, después ustedes lo van a ir haciendo la traducción de esto. Muy bien, entonces el núcleo de esta frase nominal es la que se encuentra a la extrema derecha. Y recordar que siempre voy a empezar a traducir a partir del núcleo. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál es la otra frase nominal que encuentro? The company operating performance. Perfecto. The company's operating performance. Bien, ¿cómo voy a proceder, no es cierto, para reconocer que aquí tengo una frase nominal? Primero encuentro el artículo de que me dice, tenés que encontrar un sustantivo más adelante o al lado. Y me digo, company es el sustantivo. Se me está terminando el problema, pero ¿qué me encuentro? Me encuentro que tiene ese sustantivo, tiene un apóstrofo, tiene agregado un apóstrofo y una S. ¿Qué pasa? Estoy ante el caso posesivo en inglés, ¿no es cierto? Que recuerdan que decíamos, para que todos se acuerden, que teníamos un sustantivo que estaba seguido de un apóstrofo S y seguido de, a veces tenía un adjetivo y otro sustantivo, que conforman una frase nominal porque el sustantivo de la derecha con sus calificativos le pertenece al sustantivo de adelante. Entonces yo analizo esto. The company, sustantivo, el apóstrofe, la S, y dice operating, ¿termina ahí? No, porque no hay nada que interrumpa. Entonces, ¿qué función estará cumpliendo el operating? De adjetivo. Y sigo, performance, es un sustantivo, termina anse, formador de un sufijo, formador de sustantivo. ¿Y qué le marca el final? La preposición over. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo en este caso? Esperen un segundito. Que el núcleo de esta frase nominal siempre es el que se encuentra a la extrema derecha. Bien, el rendimiento o el desenvolvimiento, ¿de qué clase? Operativo, y se acuerdan ustedes que el apóstrofe S se traduce de la compañía. La compañía. ¿Está? Bien, y después, ¿qué le queda? Otra frase nominal de 3 elementos, que la que dice specified period, donde el núcleo siempre es la palabra que se encuentra a la extrema derecha y es a partir de esa palabra núcleo que empiezo a hacer la traducción. Voy con mis ojos de izquierda a derecha y voy a analizar, para lograr captar el significado, tengo que comenzar a hacer la traducción a partir del núcleo, de derecha a izquierda. ¿Está? Bien, continuamos. Voy a borrar todos los dibujitos y, a ver, vamos a continuar. Se me fue. Esperen un poquitito. ¿Qué pasó aquí? Aquí estamos, estoy de nuevo. Ay, me parece que toqué algo que no debía tocar para variar. Espérenme un poquitito que vuelva. A ver si lo puedo eliminar a esto. Me tomó como una screenshot. Ay, Dios, cuando uno más apurado está, parece que peor. Bien, entonces estábamos aquí trabajando, ¿no es cierto? Habíamos trabajado con la primera parte, ahora vamos al segundo párrafo. En el segundo párrafo tenemos, en la primera línea de ese segundo párrafo, tenemos una frase nominal de 3 elementos. ¿Cuál es? The regulatory and reporting. En esta, ¿no? Que estoy viendo aquí. ¿Qué voy a encontrar en la primera parte? Established accounting principles. Exacto. ¿Qué pasa? Estas palabras, established and accounting, ambas tienen forma de verbo. Pero ¿qué pasa? Por estar precediendo a un sustantivo que adoptan
adoptan la función gramatical de adjetivos. ¿Está? Entonces voy a decir, obviamente, que el núcleo es la palabra principal, ya que el elemento que me marcó el final de esa frase nominal es el signo de puntuación, el punto. Entonces dice, principios contables establecidos, o los principios de contabilidad establecidos. Bien. En la segunda línea, tengo pequeñas frases nominales, ¿sí? Ahí las dos son verbos, o sea, los que acompañan al sustantivo, que obviamente no son verbos, sino que funcionan como adjetivos, ¿verdad? Pero las dos son verbos. No, tienen forma de verbos, porque si yo necesito ir a buscar el significado de esas palabras al diccionario, ¿qué me va a pasar? Voy a tener que quitarle la ed, le voy a tener que quitar la ing y lo voy a buscar como verbos, ¿está? Pero a los efectos, cuando yo analizo a ver cuál es la función gramatical de esas palabras, son adjetivos. Entonces yo no puedo empezar a traducir a partir de los adjetivos. Siempre tengo que empezar a traducir a partir del núcleo sustantivo. ¿Está? Entonces digo, principios de contabilidad establecidos. ¿Mm? Bien. En la segunda línea tengo pequeñas frases nominales tales como accounting principles, financial accounting. Y ahora sí, lo que me habías marcado recién, que me decía, me parece que es Martín el que hablaba, empiezo marcando esta frase nominal larga desde el artículo de. Ojo, me dice, más adelante tenés que encontrar un sustantivo. Regulatory. Termina en I, puede ser un sustantivo, pero termina ahí nomás termina, no. Tiene un AN. Y me encuentro con una palabra terminada en ING. Las palabras terminadas en G pueden cumplir varias funciones. ¿Hay algo que interrumpa aquí? No. ¿Qué me encuentro? Con la palabra requirements, que termina en S, y que si le saco la S encuentro el sufijo men, que me dice que ese es el sustantivo núcleo. Y se preguntarán, ¿y qué le marca el final, teacher? Le marca el final algo que nosotros no marcamos, como los elementos más comunes que marcan el final de una frase nominal, el artículo, porque allí ¿qué pasa? Comienza otra cosa. ¿Está? Entonces, ¿cómo voy a traducir esto? Son requerimientos de información y regulatorios. ¿Está? Los requerimientos de información o de informes y regulatorios. ¿Está? Bien, sigo en la línea siguiente, tengo pequeñas frases nominales. En realidad podría ser esta la frase nominal larga. US Public Companies, que son compañías públicas de los Estados Unidos. Las compañías públicas de los Estados Unidos. ¿Está? Teacher. Luego, ¿sí? ¿The business faces no es también? No, porque lo que no hicimos nosotros aquí y que nos pasamos por alto es que este faces no es un sustantivo, sino que ese faces es un verbo conjugado, porque le va a decir, la selección de los principios de contabilidad para usar durante el curso de la contabilidad financiera depende de los requerimientos de información o de informes y regulatorios que el comercio enfrenta. ¿Está? Este es un verbo conjugado, ese se nos pasó. ¿Está? Bien. De cualquier manera, cuando uno no logra detectar, ¿no es cierto?, por reconocimiento de formas, a donde tengo un verbo conjugado o lo demás, cuando yo voy a tratar de sacar la información después de haber trabajado con las formas, me voy a dar cuenta que algo interpreté mal cuando lo que yo esté interpretando no sea correcto o no tenga sentido para mí. Ahí va a primar, ¿no es cierto?, el sentido común. En la línea siguiente, ¿sí? US, ahí funcionaría como si fuera un artículo. No, o sea, es un nombre, es un sustantivo. nombre propio, que está funcionando como adjetivo. ¿Qué como tipo de adjetivo, bien. compañías? Las compañías de Estados Unidos, las compañías públicas de Estados Unidos. ¿Qué tipo de compañías? Las públicas de Estados Unidos. ¿Está? Bien, ahora seguimos y entramos en la esta oración. Ahí tengo, empieza la frase nominal que dice accepted
accounting principles, y que me marca al final el signo de puntuación, en este caso el paréntesis, donde principles es el núcleo, porque es el sustantivo que se encuentra a la extrema derecha. Si yo ya marqué el verbo conjugado, la frase verbal conjugada, me encuentro con esta palabra que termina en ed, digo, tiene forma de verbo. Pero yo ya marqué cuáles son los verbos conjugados, entonces esa ed no puede ser de ninguna forma, ¿no es cierto?, un verbo conjugado. Y digo, ¿hay algo que interrumpa aquí? No. Y sigue algo, una palabra terminada en ing. ¿Puede una palabra terminada en ing estar precedida por la ed? Y sí, en una frase nominal puede ser. ¿Hay algo que interrumpa aquí? No. Y me encuentro con una palabra que termina en s más el signo de puntuación que marca el final. Por lo tanto, el núcleo de esta frase nominal es principios, y es a partir de ese núcleo principios que empiezo a hacer la traducción. ¿Qué tipo de principios? Principios de contabilidad o principios contables. Ah, perdón, que aquí hay algo que me salteé, que en realidad es desde aquí. Generalmente aceptados. Está aquí, perdón, vamos a borrar aquí. En realidad tienen, ¿qué pasa aquí? Y que me van a preguntar enseguida seguramente, es que la frase nominal comenzó desde Generally Accepted Accounting Principles. Y me dice, teacher, usted ve ahí un adverbio, porque tengo una palabra terminada en li. Entonces, usted nos dice que lo que está al lado de un adverbio son verbos, y por lo general son conjugados. Pero ¿qué sucede? Que nosotros ya vimos que es posible encontrar un adverbio en una frase nominal, pero ese adverbio siempre va a estar modificando a la palabra que le sigue, que va a ser un adjetivo, o bien va a ser una palabra que va a estar cumpliendo la función de adjetivo, a pesar de no tener la forma de adjetivo. ¿Está? Entonces yo empiezo traduciendo. Principios. ¿Qué tipo de principios? Principios de contabilidad, aceptados generalmente. Entonces voy a decir, los principios contables generalmente aceptados. ¿Está? Entonces ahora sí. Vamos a ver. Ahora tenemos International Public Companies. ¿Y qué me marcó al final? El adverbio con el verbo conjugado. ¿Está? Entonces, yo empiezo. International. Termina en al, es un adjetivo. Si yo tengo un adjetivo, sé que tengo que encontrar un sustantivo. Sustantivo puede estar al lado o puede estar más adelante. Me fijo en la palabra que le sigue. ¿Y qué le advierto? Que tiene la terminación it, que es otra palabra con forma de adjetivo. Ya tengo dos adjetivos, tengo que encontrar el sustantivo al cual estos dos adjetivos se están modificando. Sigo, me encuentro con la palabra companies. Termina en el sufijo ies, que me está diciendo que se trata de una palabra, está en plural. De un sustantivo exacto en plural. Y esa, ¿y qué me marcó al final? En los adverbios con, ¿no es cierto?, el verbo conjugado. ¿Dónde? La palabra companies es el núcleo, y siempre es a partir del núcleo que voy a empezar a traducir de atrás hacia adelante. Compañías, ¿qué tipo de compañías? Públicas. ¿Qué tipo de compañías públicas? Internacionales. Y le voy a agregar el las para que tenga sentido cuando lo expreso en español. Las compañías públicas internacionales también frecuentemente informan los estados financieros de acuerdo a, y empiezo otra vez, international. Ah, esto es un adjetivo. A ver si tengo, ¿dónde tengo mi sustantivo? Financial. Es otra palabra con forma de adjetivo. Reporting. Termina en ing. Puede ser que sea el sustantivo, pero ¿hay algo que aquí interrumpa? No. ¿Qué tengo? Sigue la palabra standards, que termina en S, y ¿qué encuentro? El signo de puntuación como el que me marca el final de la frase nominal. Entonces, ¿qué es standards? Es el núcleo. ¿Qué voy a decir? Los estándares de informes
financieros internacionales o los estándares internacionales de información financiera o de informes financieros. ¿Está? Bien. Dicho esto, vamos a borrar los dibujos para poder pasar a la otra partecita. Esta a donde nos encontramos que no tenemos más frases nominales de 3 o más elementos. Entonces, lo que yo voy a dedicar los últimos minutos de la clase a darles homework. Recuerden, de la guía número 1, traducir todo el texto. Y por favor, les ruego, no lo pongan en el traductor porque no tiene sentido. ¿Está? Porque se están engañando a sí mismos y se están perdiendo el tiempo lastimosamente. Y el día de mañana, aunque no les parezca, pues ustedes necesitan saber inglés. Está, un buen profesional tiene que saber inglés, o al menos enfrentarse a un texto y poder sacar la información de ese texto. ¿Estamos? Segundo, terminar de marcar en el texto todas las frases nominales de 3 o más elementos. Y en la última de las actividades que les voy a dar es el de marcar a qué parte del texto hacen referencia las palabras subrayadas en el texto, lo que nosotros conocemos entonces como los famosos referentes contextuales. Está decir, a qué parte del texto hace referencia todas estas palabras que han sido subrayadas en el texto. Está que ese es el otro tema que va a ir incluido en el práctico, en el primer práctico del segundo cuatrimestre, referentes contextuales. Y luego ya después nos va a quedar trabajar con las palabras terminadas en ing. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, profe, ¿ya hay fecha? La semana que viene les voy a dar la fecha, porque recuerden que la fecha del práctico estaba ya estipulado que iba a ser Por la eso. semana que viene, ¿no es cierto?